En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 20 al versículo 26, nos encontramos con lo que llamamos comúnmente las bienaventuranzas y los ayes o lamentaciones. 4 bienaventuranzas y 4 lamentaciones. 4 exclamaciones que comienzan con Macarioi, dichosos, bienaventurados, felices, y otras 4 que comienzan con ese famoso ay, ¿no? Con esa lamentación. Y en el medio, un pero, es decir, que son como las 2 caras de una realidad de luces y sombras, una realidad de pobres y ricos, de hambrientos y satisfechos, de personas que lloran y personas que ríen, de gente que es perseguida, excluida, marginada, y de otros, en cambio, que están reconocidos socialmente, alabados, queridos, aceptados. Algunos, comentando estos pasajes, dicen que en realidad los pobres serían los destinatarios del Evangelio de Lucas y los miembros de la comunidad serían mayormente pobres. Y en cambio los ricos son personas que no pertenecen a la comunidad. A mí, en cambio, me gusta pensar que tanto pobres como ricos, tanto excluidos como satisfechos, pertenecían a las comunidades a las que Lucas destina su evangelio, así como nuestras comunidades hoy día también están conformadas por personas instruidas y otros que no lo son, por personas que tienen un buen pasar y otros que con dificultad llegan a fin de mes, con personas que son alabadas, reconocidas y otras que son marginadas, criticadas, estigmatizadas. Y las bienaventuranzas están dirigidas a aquellos que la están pasando mal, así como después Lucas nos va a contar en la parábola del rico y el pobre Lázaro, cómo Lázaro, después de la muerte, recibe todo aquello que en vida no tuvo. Y en cambio el rico, que no conocemos su nombre, Lucas no le pone nombre al rico, simplemente es enterrado, y ahí se acaba su historia. Esta idea que tiene Lucas de una recompensa en el más allá, esto es algo propio de Lucas, también lo vemos al final del Evangelio cuando Jesús en la cruz le promete al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una recompensa en el más allá, no en el aquí y ahora, como se esperaba en el contexto religioso-cultural de Jesús. A él le tocó vivir también en una época en donde la teología de la prosperidad estaba instalada. Dios premia a los buenos, los justos abundan en bienes. Prueba de esto, por ejemplo, el Salmo 1. En el versículo 3 del Salmo 1 se dice: Él será como un árbol plantado junto a las aguas del río, produce fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan, todo lo que emprenda le irá bien. Esa teología de la prosperidad, que hoy también muchas veces aflora, hace pensar que solamente los justos, solamente los que obran de acuerdo a la ley, los que cumplen los mandamientos y preceptos, son los que reciben bienes y dones en este mundo. Y los que no tienen bienes y dones, por algo será. Algo no habrán hecho bien, no habrán cumplido con la voluntad de Dios. Pero esta no es la predicación de Lucas. Lucas dice que los pobres son pobres, los hambrientos son hambrientos, los que lloran, lloran, y los perseguidos y marginados lo padecen, no lo eligen, no lo buscan. Pero Dios se compadece de ellos.
así como se compadeció del pueblo de Israel cuando era prisionero en Egipto. Por eso hoy, al leer este texto hermoso de las bienaventuranzas en la versión lucana, tenemos que ver dónde estamos ubicados. ¿Estamos ubicados del lado de la satisfacción o estamos ubicados en el otro lado? Felices los pobres, dice Lucas, no dice felices los pobres de espíritu. Ahora hay que entender esta pobreza solamente como algo material, o hay otras pobrezas que también nosotros tenemos que tratar de socorrer, de las que nosotros también nos tenemos que compadecer. Siempre me acuerdo que cuando era chico, en una oportunidad, vimos sentado solo en la mesa de un restaurante a un hombre muy rico de mi ciudad, al que mi papá conocía. Y mi papá, viéndolo, me dijo: pobre hombre. ¿Cómo pobre, papá?, le dije yo, si es un hombre tan rico. No, es muy pobre, lo único que tiene es dinero. Somos buena noticia, del pesebre a la cruz, con tu Espíritu Santo te seguimos, Jesús. Con tu Espíritu Santo te seguimos, Jesús.